¿Y si te dijera que una simple llamada en plena noche puede cambiar para siempre el destino de toda una nación? ¿Que una voz desconocida podría transformar a un chico corriente en el mayor líder espiritual de su tiempo? La historia de Samuel no comienza con gloria, riquezas o batallas épicas. Comienza en el silencio de la oscuridad, en una época de crisis, cuando el pueblo estaba perdido y la fe parecía olvidada. Israel vivía sin rumbo, los sacerdotes estaban corrompidos y la voz de Dios ya no se oía. Entonces, a la sombra del templo, un niño dormido oye una llamada. Una voz misteriosa le despierta, pero no sabe quién habla. Se levanta 3 veces, confuso, sin comprender lo que ocurre. Pero lo que parecía un error pronto se convierte en un momento divino. Aquella llamada no era un simple susurro. Era el comienzo de una misión que lo cambiaría todo. ¿Quién llamaba a Samuel? ¿Por qué fue elegido él, un muchacho sin título ni experiencia? Prepárate para descubrir cómo esta historia dio forma al futuro de Israel y cómo una sola respuesta puede cambiar todo un destino. Samuel fue fruto de una promesa. Su madre, Ana, pasó años llorando, sufriendo la humillación de no poder tener hijos. En aquella época, la esterilidad se consideraba un signo de desgracia, un peso que ella llevaba en el corazón. Mientras los demás celebraban, ella lloraba. A medida que pasaban los años, su dolor aumentaba. Pero Ana no se rindió. En un acto de entrega total, se postró ante el Señor en el templo e hizo un voto audaz: si Dios le concedía un hijo, se lo dedicaría por completo. Y entonces sucedió lo imposible. Ana se quedó embarazada. El niño que nadie había imaginado que existiría vino al mundo, y su nombre llevaba un profundo significado: Samuel, porque lo he pedido al Señor. En el momento más difícil de su vida, Ana no solo rezó, sino que hizo una promesa que lo cambiaría todo. Pero, ¿tendría el valor de cumplirla? ¿Renunciaría a su propio hijo para entregárselo a Dios? La historia no había hecho más que empezar. Pasó el tiempo y Ana nunca olvidó su promesa. Cuando Samuel era aún muy pequeño, tomó la decisión más difícil de su vida: entregar su hijo al Señor. Podría haberse echado atrás, podría haber incumplido su promesa, pero no lo hizo. Con el corazón encogido, llevó a Samuel al templo de Silo, donde el niño crecería bajo el cuidado del sacerdote Elí. Imagina el peso de esa decisión. Una madre que había luchado tanto por tener un hijo ahora tenía que dejarlo en el templo, lejos de su regazo, lejos de su hogar. Pero Ana sabía que Samuel no le pertenecía a ella, sino a Dios. ¿Y lo más increíble? Ana no lloró. Al contrario, en lugar de llorar de tristeza, alabó al Señor con un cántico de gratitud, ensalzando la fidelidad de Dios y proclamando que Él derriba a los reyes y levanta a los humildes. Samuel, que ahora vivía en el templo, comenzaba su nueva vida. Pero aún era un niño. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Cómo convertiría Dios a un muchacho ordinario en el líder de toda una nación? La respuesta llegaría pronto. Samuel creció dentro del templo, rodeado de los rituales sagrados y las leyes que regían al pueblo. Pero había un problema: los que debían ser modelos de conducta estaban corrompidos. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Faíns, utilizaron su posición para engañar, robar y faltar al respeto a los sacrificios destinados al Señor. El templo, que se suponía que era un lugar santo, estaba siendo manchado por la corrupción. Elí, a pesar de ser el sumo sacerdote, no podía controlar a sus hijos. Los reprendía, pero no tomaba ninguna medida firme para detener sus pecados. El pueblo vio esta injusticia y sintió que su fe se debilitaba. Si incluso los sacerdotes estaban alejados de Dios, ¿quién podría seguir dirigiéndolos? En este escenario caótico creció Samuel. No siguió los pasos de Ofni y Faíns. Incluso rodeado de corrupción, eligió la obediencia. Mientras los hijos de Elí deshonraban el templo, Samuel servía con integridad. Pero Dios no se quedaría callado ante la injusticia. Algo estaba a punto de suceder. La voz de Dios, que durante mucho tiempo había parecido ausente, estaba a punto de volver a oírse. En plena noche, cuando el templo estaba sumido en el silencio, una llamada resonó en la oscuridad. Samuel. El niño se despertó, confuso.
¿Quién le llamaba? Miró a su alrededor y corrió hacia Elí, creyendo que el sacerdote le había llamado. «Aquí estoy, ¿me has llamado?» Pero Elí, aún somnoliento, negó con la cabeza. «No te he llamado, vuelve a dormir». Samuel obedeció, pero poco después la voz sonó de nuevo. «Samuel». Una vez más, el muchacho se levantó y fue hacia Elí, solo para oír la misma respuesta: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a la cama». Entonces, por tercera vez, la misteriosa voz resonó en el templo. Samuel corrió hacia Elí, seguro de haber oído la llamada. Fue entonces cuando Elí se dio cuenta de lo que ocurría. No era un error. No era un sueño. Aquella voz no provenía de un hombre. Era Dios mismo llamando a Samuel. Con una mirada seria en su rostro, Elí instruyó al muchacho. «La próxima vez que oigas la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel volvió a su cama, con el corazón palpitante. Aún no lo sabía, pero aquella noche marcaría el comienzo de su destino como profeta de Dios. Y entonces la llamada llegó de nuevo. Pero, ¿qué le revelaría Dios a Samuel? El templo se sumió en el silencio. El corazón de Samuel se aceleró mientras esperaba. Entonces, por cuarta vez, la voz resonó en la oscuridad. «Samuel, Samuel». Esta vez, no corrió hacia Elí. Siguiendo las instrucciones del sacerdote, respondió con humildad. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, ocurrió algo extraordinario. Dios comenzó a hablar a Samuel, revelándole un secreto aterrador. El tiempo de la impunidad había terminado. La casa de Elí se enfrentaría a un severo juicio. Los pecados de sus hijos, Ofni y Faíns, habían llegado a su límite. Habían deshonrado el sacerdocio, explotado al pueblo y despreciado las ofrendas sagradas. Ahora Dios decretaba el fin de su línea sacerdotal. Imagina la angustia de Samuel al oír estas palabras. Era solo un muchacho. ¿Cómo podría cargar con una revelación tan pesada? Cuando llegó la mañana, dudó. ¿Cómo podía mirar a Elí y decir que Dios había sentenciado a su familia? Pero el anciano sacerdote se dio cuenta de que algo había ocurrido aquella noche. Elí llamó a Samuel y le preguntó: «Hijo mío, ¿qué te ha dicho el Señor? No me ocultes nada». Samuel respiró hondo. Podía mentir. Podía ocultar la verdad. Pero no lo hizo. Con valentía, repitió todo lo que Dios le había dicho. Elí escuchó, inclinó la cabeza y respondió con resignación: «Él es el Señor, haz lo que le parezca bien». Aquel día, Samuel comprendió algo que cambiaría su vida: escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y esa fue solo la primera de las muchas revelaciones que recibiría. El niño que escuchó la voz de Dios comenzaba ahora su camino como profeta. Pero, ¿cuáles serían los siguientes retos? Samuel ya no era un muchacho cualquiera. A partir de ese momento, se convirtió en la voz de Dios para Israel. La llamada de aquella noche no fue un hecho aislado, sino el comienzo de algo mucho más grande. Pasó el tiempo y Samuel creció. A diferencia de los sacerdotes corruptos, permaneció recto y fiel. Su nombre empezó a ser conocido y todo el mundo se dio cuenta de que Dios hablaba realmente a través de él. Mientras tanto, se acercaba el juicio anunciado sobre la casa de Elí. Israel estaba a punto de enfrentarse a los filisteos, sus enemigos más temidos. El pueblo fue a la guerra, confiado en la victoria. Pero sucedió algo inesperado: fueron derrotados. La derrota dejó al pueblo desconcertado. ¿Cómo pudo suceder? Entonces decidieron llevar el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que así se asegurarían el triunfo. Pero su error fue confiar en el objeto sagrado y no en el Dios que representaba. Ofni y Faíns, hijos de Elí, fueron los encargados de llevar el arca al campo de batalla. Pero su corrupción tuvo consecuencias. Dios no era un amuleto que se pudiera llevar a voluntad. ¿El resultado? Una tragedia. Los filisteos ganaron de nuevo. Ofni y Faíns murieron en la batalla.
Y lo peor de todo, el Arca de la Alianza fue capturada por sus enemigos. Cuando las noticias llegaron a Elí, la conmoción fue abrumadora. El anciano sacerdote recibió un golpe fatal cuando se enteró de la pérdida del arca. Se cayó de su silla, se rompió el cuello y murió allí mismo. La profecía que Samuel había escuchado aquella noche en el templo se había cumplido. Pero, ¿qué le ocurriría a Israel ahora que la presencia de Dios había sido arrebatada por sus enemigos? El destino de la nación pendía de un hilo. El arca de la alianza estaba en manos de los filisteos. El objeto más sagrado de Israel, que representaba la presencia misma de Dios, había sido tomado como trofeo de guerra. Para sus enemigos, esto parecía una gran victoria. Pero estaban a punto de descubrir que habían cometido un terrible error. Los filisteos llevaron el arca a la ciudad de Asdod y la colocaron en el templo de Dagón, su dios pagano. Creían que esto simbolizaba la superioridad de su deidad sobre el Dios de Israel. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo extraño. La estatua de Dagón había caído ante el arca, como postrada. Los sacerdotes filisteos, confundidos, levantaron la imagen y la volvieron a colocar en su sitio. La noche siguiente, lo inexplicable volvió a suceder. Al amanecer, volvieron a encontrar la estatua caída, pero esta vez con la cabeza y las manos rotas. Era una señal. El Dios de Israel no podía ser sometido. Su presencia era mayor que cualquier poder humano o deidad extranjera. Y entonces comenzó el juicio. Una plaga azotó la ciudad, sembrando el pánico y el sufrimiento. Los filisteos se dieron cuenta de que no podían mantener el arca entre ellos. Pero, ¿dónde la llevarían? Intentaron trasladarla a otra ciudad, pero la peste les siguió. Todos los lugares a los que la llevaron se vieron afectados por la enfermedad y la desesperación. El miedo se apoderó de la gente. Finalmente se dieron cuenta, el arca tenía que volver a Israel. Pero, ¿cómo podían devolver algo que habían robado? Tenían que encontrar la manera de hacerlo sin provocar la ira del Dios de Israel. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo volvería el arca a su verdadero hogar? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Los filisteos estaban desesperados. Habían subestimado al Dios de Israel y ahora estaban pagando un alto precio. La plaga asolaba sus ciudades y el miedo se extendía como un reguero de pólvora. Sabían que tenían que devolver el arca de la alianza, pero ¿cómo podían hacerlo sin provocar aún más la ira divina? Fue entonces cuando sus sacerdotes y adivinos idearon un plan: devolver el arca con una ofrenda de reparación. Prepararon un peculiar tributo, 5 figuras doradas que representaban los tumores de la plaga y 5 ratones dorados, símbolo del sufrimiento al que se habían enfrentado. Esto serviría como petición de perdón. Pero aún quedaba una duda: ¿era todo aquello realmente un castigo del Dios de Israel o una mera coincidencia? Para demostrarlo, decidieron hacer una prueba. Cogieron 2 vacas que nunca habían sido utilizadas para labores agrícolas, las ataron a un carro y colocaron el arca sobre él. Si las vacas se dirigían directamente a Israel, sería una señal de que todo lo ocurrido había venido de Dios. Pero si vagaban sin rumbo, significaría que todo había sido casualidad. Lo que ocurrió fue sorprendente. Las vacas, sin dudarlo, se dirigieron directamente a la tierra de Israel. No giraron ni a derecha ni a izquierda. Era la prueba definitiva de que el Dios de Israel lo controlaba todo. Los filisteos observaron desde la distancia cómo el arca regresaba por fin a su verdadero hogar. Pero, ¿estaba Israel preparado para recibirla? La presencia de Dios estaba regresando, pero algo inesperado aún estaba por suceder. El arca de la alianza regresaba por fin a Israel. Los habitantes de Bet-Semes fueron los primeros en divisarla en el horizonte. Cuando vieron llegar el carro sin que nadie guiara a los animales, se dieron cuenta de que era una señal divina. Llenos de alegría, los israelitas corrieron al encuentro del arca. Pensaron que aquel momento marcaba el final de su sufrimiento, el restablecimiento de la presencia de Dios entre ellos. Pero ocurrió algo inesperado. Impulsados por la curiosidad y sin reverencia, algunos hombres se atrevieron a abrir el arca y mirar en su interior.
Habían olvidado que la santidad de Dios no podía ser tratada de ninguna manera. Y entonces el juicio cayó sobre ellos. Muchos murieron aquel día. El miedo se apoderó del pueblo. El arca, que era un símbolo de bendición, se convirtió en un recordatorio del poder y la justicia divinos. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Dónde guardar algo tan sagrado? Temiendo que les sobrevinieran más tragedias, los habitantes de Bet-Semes enviaron mensajeros a la ciudad de Kiriat Jearim. Les pidieron que vinieran a recoger el arca y la llevaran a un lugar seguro. El arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Abinadab. Su hijo, Eleazar, fue consagrado para cuidarla. Durante años, el arca permaneció allí, lejos del centro de la vida de Israel. Dios estaba entre el pueblo, pero no en sus corazones. Mientras tanto, Samuel era cada vez más reconocido como el líder espiritual de la nación. Pero se avecinaba un nuevo reto, Israel aún no había aprendido la verdadera lección. El pueblo clamaba por la liberación de sus enemigos, pero aún arrastraba un problema más profundo, su distanciamiento de Dios. ¿Qué haría Samuel para restaurar el pacto entre Israel y el Señor? La respuesta estaba en camino. Pasó el tiempo. El arca de la alianza permaneció olvidada en Kiriat Jearim durante 20 años. La presencia de Dios estaba cerca, pero el corazón de Israel permanecía distante. Durante este tiempo, el pueblo se enfrentó a la opresión de los filisteos. Los sufrimientos y las derrotas se acumulaban, pero la verdadera raíz del problema no eran los enemigos externos, sino la idolatría interna. Israel estaba dividido. Muchos aún buscaban al Señor, pero otros se habían vuelto a dioses paganos como Baal y Astarot. Querían la liberación, pero no estaban dispuestos a abandonar sus malos caminos. En este contexto, Samuel se alzó como líder y profeta. Vio que, antes de cualquier victoria contra los filisteos, Israel necesitaba un verdadero arrepentimiento. Con firmeza, Samuel reunió a todo el pueblo y declaró: Si queréis volver al Señor de todo corazón, quitad de en medio a los dioses extranjeros. Servidle solo a Él, y Él os librará de las manos de los filisteos. Aquellas palabras llegaron al corazón. El pueblo comprendió por fin que la liberación no llegaría por la fuerza militar, sino restableciendo la alianza con Dios. Así que se organizó una gran reunión en Mizpa. Allí, delante de Samuel, el pueblo se reunió para ayunar, confesar sus pecados y buscar al Señor. Fue un momento de profunda rendición, en el que Israel reconoció que se había desviado, pero quería volver al buen camino. Pero mientras esto ocurría, los filisteos se enteraron de la reunión y decidieron atacar. Israel, aún en pleno arrepentimiento, no estaba preparado para la guerra. Cundió el miedo. El pueblo miró a Samuel y gritó: No dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos libre de las manos de los filisteos. El ataque era inminente. Pero esta vez, algo diferente estaba a punto de suceder. Los filisteos se acercaban. El ejército enemigo avanzaba contra Israel, y el pueblo, aún en Mizpa, no tenía armas ni estrategia de defensa. La desesperación se apoderó de ellos. ¿Qué podían hacer contra una fuerza tan grande? Pero esta vez, Israel no confió en sus propias fuerzas. No corrieron en busca de espadas o escudos. Clamaron al Señor. Samuel, al darse cuenta del peligro inminente, levantó un cordero para el sacrificio y clamó a Dios por su liberación. La oración de Samuel no fue ignorada. En ese mismo momento, ocurrió algo sobrenatural. De repente, el cielo se llenó de truenos ensordecedores. El ruido fue tan intenso que los filisteos entraron en pánico. La confusión se apoderó del ejército enemigo, y sin darse cuenta de lo que ocurría, comenzaron a huir. Israel no tuvo que levantar una sola espada. Dios luchó por ellos. La victoria fue completa. Los filisteos, que antes habían sido temidos, fueron perseguidos por los israelitas y derrotados. Fue una liberación que nadie podía negar, no por el poder humano, sino por la intervención divina. Para conmemorar este momento histórico, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A partir de ese día, los filisteos ya no se atrevieron a atacar a Israel.
Se restableció la paz y Samuel se convirtió en el respetado líder de la nación. Pero el ciclo de la historia aún no había llegado a su fin. Con el paso de los años, el pueblo empezó a anhelar algo que lo cambiara todo. Miraban a las naciones de su entorno y veían reyes gobernando con autoridad. Israel quería un rey. Pero, ¿era esta realmente la voluntad de Dios? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en el juez y líder espiritual de Israel. El pueblo lo respetaba porque veía en él a un hombre íntegro, guiado por la voz de Dios. Bajo su liderazgo, Israel vivía en paz y estabilidad. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Samuel era viejo. Sus hijos, Joel y Abías, habían sido nombrados jueces en su lugar, pero no siguieron el ejemplo de su padre. Aceptaban sobornos y distorsionaban la justicia, despertando la indignación del pueblo. Fue entonces cuando los ancianos de Israel se reunieron y se dirigieron a Samuel con una petición inesperada. Queremos un rey sobre nosotros. Queremos ser como las demás naciones. Estas palabras golpearon a Samuel como un mazazo. Israel siempre había sido gobernado directamente por Dios y ahora rechazaban este modelo. Ya no querían depender del Señor como autoridad suprema, querían un líder humano, un monarca terrenal. Samuel, entristecido, buscó al Señor en oración. Y la respuesta de Dios fue clara. No es a ti a quien han rechazado, sino a mí. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado para seguir a otros dioses. Ahora están haciendo lo mismo contigo. Aún así, Dios ordenó a Samuel que cumpliera la petición del pueblo, pero antes tuvo que advertirles de las consecuencias de esta elección. Samuel reunió entonces a la nación y les advirtió: si elegís un rey, sabed que llevará a vuestros hijos a la guerra, os exigirá tributo, os quitará vuestras mejores cosechas y os convertirá en sus siervos. El día que claméis contra él, el Señor no os oirá. Pero el pueblo insistió. ¿No importa? Queremos un rey sobre nosotros. Queremos ser como las demás naciones. Samuel escuchó, sintió el peso de la decisión, pero obedeció al Señor. Dios ya había elegido al hombre que se convertiría en el primer rey de Israel. Y ese hombre se llamaba Saúl. Pero, ¿traería realmente el deseo del pueblo la gloria que esperaban? El futuro estaba a punto de revelar la verdad. Israel finalmente tendría un rey. Insistieron en la elección, y Dios lo permitió. Pero esta decisión no vino sin consecuencias. El hombre elegido fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Era alto, fuerte y de aspecto imponente, el tipo de líder que el pueblo deseaba. Cuando Samuel lo presentó ante la nación, la respuesta fue unánime: ¡Viva el rey! Al principio, todo parecía prometedor. Saúl lideró a Israel en batallas y trajo victorias. Pero con el tiempo, algo se hizo evidente: el corazón del rey no estaba totalmente entregado a Dios. El gran giro ocurrió cuando Saúl recibió una misión específica: destruir completamente a los amalequitas y no perdonar nada. Era una orden clara, pero el rey decidió actuar a su manera. Él perdonó lo mejor del rebaño y preservó a Agag, el rey enemigo, desobedeciendo la orden divina. Cuando Samuel confrontó a Saúl, él intentó justificarse. Obedecí al Señor. Solo guardé los mejores animales para sacrificarlos a Dios. Pero Samuel respondió con palabras que marcarían la historia. ¿Acaso el Señor tiene más placer en sacrificios que en la obediencia? La obediencia es mejor que el sacrificio. Porque rechazaste la palabra del Señor, Él también te rechazó como rey. Esa fue la caída de Saúl. Dios ya no estaba con él, y el Espíritu del Señor se alejó. El reinado que comenzó con promesas, ahora estaba condenado. Mientras tanto, Samuel, ya anciano, se entristecía profundamente. Él había ungido a Saúl con esperanza, pero ahora veía al primer rey de Israel fallar por su propia arrogancia. Pero la historia no terminaría ahí. Dios tenía un nuevo plan. Un nuevo rey sería elegido. Y él no sería como Saúl. Samuel fue enviado a Belén, a la casa de Isaí, para ungir a un joven que cambiaría para siempre la historia de Israel.
Su nombre era David. El ciclo del liderazgo de Samuel se estaba cerrando, pero su misión aún no había terminado. ¿Qué sucedería con Saúl? ¿Cómo David se convertiría en rey? ¿Y cuál sería el legado de Samuel? El final de esta historia se revelará en la última parte. La trayectoria de Samuel estaba llegando a su fin, pero su legado permanecería para siempre. Él fue el hombre que escuchó la voz de Dios cuando aún era un niño. El profeta que trajo a Israel de vuelta al pacto con el Señor. El juez que guió a la nación con integridad. Pero el mayor de sus roles fue ungir a aquellos que cambiarían la historia de Israel. Después de la caída de Saúl, Dios eligió a un nuevo rey. Samuel, guiado por el Señor, viajó a Belén y encontró a un joven pastor, David, el hijo más improbable de la casa de Isaí. Mientras todos miraban la apariencia, Dios miraba el corazón. Y ese día, David fue ungido, recibiendo la promesa de un futuro grandioso. Samuel vivió lo suficiente para ver el comienzo de la guerra entre Saúl y David. Vio al rey rechazado perder la cordura, y al elegido de Dios convertirse en un símbolo de esperanza para Israel. Pero su misión estaba cumplida. Él había sido el intermediario entre Dios y el pueblo. El último de los jueces. El primero de los profetas. Un hombre que nunca buscó gloria para sí mismo, sino que siempre apuntó hacia el verdadero rey, el Señor de los ejércitos. Cuando Samuel murió, toda la nación lamentó. Su nombre resonaría por generaciones, como un símbolo de obediencia, temor a Dios y fidelidad absoluta. Pero su historia no termina aquí. El impacto de su vida atravesó los siglos, y hasta hoy su jornada nos enseña una poderosa verdad: quien escucha la voz de Dios y obedece nunca es olvidado. Y ahora, quiero saber de ti, ¿qué fue lo que más te marcó de la historia de Samuel? Deja tu comentario aquí abajo. Si te gustó este vídeo, dale like, comparte y suscríbete al canal para más historias épicas de la Biblia.